Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula nosotros vamos a realizar una primera introducción al diseño de filtros digitales utilizando el siguiente approach. Primero vamos a analizar los filtros ideales, vamos a ver qué tan fácil o difícil es poder implementarlos o realizarlos en la práctica. Y en segundo lugar, el approach que vamos a utilizar para el diseño de filtros digitales consiste en que se les va a presentar a ustedes una serie de patrones o templates de diseño de filtros. Esto quiere decir, ustedes van a tener a su disposición una serie de plantillas para, por ejemplo, diseñar filtros de un tipo o de otro, pasa bajo, pasa alto, fill, comp, etc. Ustedes van a tener esas plantillas, la idea es tener esa plantilla de filtros digitales a su disposición y ustedes sabiendo que tienen que, presentándose la solicitud de diseñar un tipo de filtro, ustedes van a tener entonces a su disposición esta plantilla y van a poder tener una idea de cuál tipo de filtro elegir para poder realizar finalmente su proceso de diseño. En primer lugar, entonces vamos a considerar los filtros digitales del tipo ideal. Estos filtros digitales ideales, si nosotros los ponemos en sus tipos más básicos, que son los que ustedes conocen, el pasa bajo, el pasa banda, el pasa alto y el rechaza banda, tienen la característica de que, por un lado, presentan una banda de paso, ¿ya? Esta de aquí, que va entre la frecuencia de corte positiva y negativa. Esta es la llamada banda de paso. Esta banda de paso tiene una respuesta unitaria y plana en todo ese rango de frecuencia y es cero fuera de ellas, ¿ya? Y además la fase, que es lo que está acá abajo, es lineal y tiene esta forma, ¿ya? Tiene una pendiente negativa y esa fase además, es lineal y de esa forma porque lo que permite es generar un retardo de grupo constante, lo que hace que no se me produzca distorsión entre las señales que se filtran. Esto mismo ocurre en los filtros digitales del tipo pasabanda, pasa alto y rechaza banda, ¿ya? Donde cambian simplemente las características de magnitud. Siempre la fase es lineal, ¿ya? En las bandas de donde pasa. Donde se rechaza, no hay fase, porque obviamente se rechaza y se hace cero. El tema con estos filtros es que estos filtros no son realizables. ¿Por qué? Primero miremos lo siguiente. Nosotros conocemos sistemas como este de acá, ¿ya? Como este de acá, pues se borrar lamentablemente la que está de fondo, pero es un pasa, este es un pasa alto. Estos dos son iguales, donde corre el polo, ¿ya? Y este es un pasa alto. Y este de acá, que es en este caso un resonador, que es el que tenemos aquí. Bueno, estos filtros son filtros del tipo IR. Y estos filtros, si ustedes lo ven, tienen una respuesta que es, por un lado, infinita, ¿ya? Pero causal. Entonces, si es infinita, pareciera ser que estamos en algún problema. ¿Son reales? ¿Son realizables estos filtros? Esa es la primera pregunta. Veamos de nuevo los filtros ideales. Los filtros ideales, si es que tienen esta respuesta, entonces si los hacemos la transformada inversa de Fourier, la llevamos al dominio del tiempo, obtenemos esta respuesta acá. Y esta respuesta de acá, en primer lugar, tiene un componente no causal, lo que ya nos genera problemas, y además de eso, tiene un número de componentes, ya un número de términos, un orden que es infinito. O sea, requerimos una señal que tenga un infinito número de coeficientes. Esto, lamentablemente, nos complica la vida, porque nosotros no podemos tener, en muchas aplicaciones no podemos tener filtros que sean no causales, y además puede ser que esto sea inestable, ¿ya? Producto de que la norma 1 de esto, como son un número infinito de términos, un infinito contable, pero infinito al fin y al cabo, se haga inestable, ¿ya? Eso nos puede pasar, de hecho, y eso es lo que eventualmente nos podría pasar con este tipo de filtros, que son ideas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, usemos el approach más simple que se nos puede ocurrir, que es el siguiente. Bueno, trunquemos esto, cortemos aquí, en él. Cortamos acá este filtro y veamos qué pasa. Si yo corto este filtro, si yo tengo este filtro ideal acá, ¿ya? Voy a transformar la inversa de Fourier, esta de aquí, para un caso de un paso abajo. Si yo lo trunco, obtengo esta respuesta en frecuencia que está acá en azul. Es una buena aproximación en la medida de que L sea grande, ¿ya? Pero todavía esto sigue siendo no causal, porque tengo estos elementos de acá que son no causales. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar este filtro ideal, lo vamos a truncar en un cierto número de
componentes y después los vamos a desplazar. ¿Ya? Cosa de que este punto de acá parte en 0 y este termine en 2L, en 2L. ¿Ya? Y eso nos va a generar un filtro. Esta respuesta de frecuencia, la que está en azul, y va a ser causal. Ese de hecho es el filtro más fácil y más simple que ustedes pueden diseñar. Y aquí está realizado para el caso de un filtro paso abajo. Esta ecuación que está aquí, la del zinc, ¿ya? El seno sobre su argumento, es la que yo estoy colocando acá. Pero ahora, si se fijan, yo trunco n mayúscula elementos, ¿ya? Y al mismo tiempo lo desplazo. Y este desplazamiento viene dado por la mitad de esto, o al menos la parte entera de esta parte de acá. ¿Ya? Si n es impar, entonces lo divido por 2, me queda un término ahí que es no entero y lo trunco al más abajo. Y aquí tengo el caso, se fijan, para n par y para n impar. Para n igual a 5, está en rojo, para n igual a 20, 25 y 5. ¿Ya? Y esa es la respuesta del filtro en el tiempo. Si yo calculo su respuesta en frecuencia, lo que voy a ver es lo siguiente. Primero, el filtro en rojo, ¿ya? Que tiene 5 componentes, que yo lo calculé, en este caso de aquí, se me olvidó mencionar, para un FC, este parametrito, lo único que tengo que, una vez que yo seteo esto está aquí, N, ¿ya? Este se me setea automáticamente en ND, el único que falta por determinar es F sub C, ¿ya? Y F sub C le doy un valor 0,1, F sub C tiene que tener un valor entre 0 y 0,5, ustedes entenderán por qué, porque está asociado con la frecuencia normalizada. Bueno, cuando yo hago esto y realizo este análisis, si ustedes se fijan, aquí, en 0,1, está siempre la frecuencia de corte. Bueno, y de hecho eso es, este FC lo que muestra es la frecuencia de corte normalizada del filtro. Y lo que yo voy viendo es que a medida que aumenta n, el L que había llamado al principio en la primera ecuación, la característica de la respuesta en frecuencia de esto funciona cada vez mejor y se va aproximando mucho mejor a lo que es un filtro ideal. ¿Ya? Eso lo pueden ver. Lo que pueden ver también sí es que la caída acá no es muy buena, ¿ya? Y a medida que yo aumento el orden, esto se va mejorando considerablemente. Y si vemos la fase, esta fase es lineal todo el rato. Entonces, hemos sido capaces con esta simple ecuación de acá, ¿ya? Hemos sido capaces de diseñar un filtro pasabajos de una frecuencia de corte, la cual yo puedo elegir, ¿ya? A voluntad y al mismo tiempo que tiene fase de línea. Esto es súper bueno, súper sencillo y me da un criterio de diseño inmediatamente para poder generar un filtro pasabajo al menos que yo pueda diseñar. Existen fórmulas que son en el fondo estas mismas de acá, cambiando un par de cosas. Existen fórmulas que ustedes las pueden ver en el libro para diseñar pasabanda, pasalto, rechazabanda, etc. ¿Ya? Son en el fondo combinaciones de esta misma fórmula que está. Y lo único que ustedes especifican es F(c). ¿Ya? Ahora, cuando entramos a lo que es el tema de los patrones de filtro, nosotros lo primero que tenemos que empezar a considerar y a pensar es qué significan los polos y los ceros. Y esto ya lo vimos en algún momento. En primer lugar, miremos el efecto de un cero. El efecto de un cero, si yo lo coloco sobre el círculo unitario, es inmediatamente eliminar la frecuencia en la cual está ubicado. ¿Ya? Este cero tiene asociado aquí en esta parte de que si yo calculo el ángulo, ese ángulo está asociado a la frecuencia, ¿ya? La frecuencia normalizada en radian. Ese cero, entonces, ubicado sobre el círculo unitario, me va a eliminar inmediatamente esa frecuencia. Si yo lo ubico un poquito más arriba o un poquito más abajo, lo que va a hacer es atenuarla. ¿Ya? Ahora, con respecto a los polos, nosotros sabemos que si lo colocamos sobre el círculo unitario podemos llegar a tener problemas. Fuera del círculo unitario definitivamente tenemos problemas. Y lo que hace el polo es realzar. Si yo coloco un polo, ¿ya? Que calculo de nuevo su ángulo, lo que hace es realzar estos elementos y tengo que colocarlos dentro del círculo unitario. Entendiendo eso, nuestro primero gran patrón, que no nos sirve mucho al principio, pero nuestro primero gran patrón o template de diseño es este. Yo voy a tener filtros que tienen esta forma. Van a ser un cociente de polinomios en Z, que van a tener un orden m en la parte del numerador y un orden n en la parte del denominador. ¿Ya? Si yo hago todo esto, si yo hago este n igual a 0, se me elimina esto de acá y entramos en lo que llamamos los filtros 0. Esto significa que yo voy a tener un patrón, una plantilla, un template, en el cual yo tengo que determinar m, y a partir de m sí que tengo que determinar m más 1, numeritos, coeficientes, que son los que van a definitivamente completar el diseño del filtro. El tema pasa por, ok,
¿Cómo sé yo que lo que voy a implementar es un filtro pasa abajo, pasa alto, etcétera? ¿Ya? Y ahí es donde viene lo que vamos a ver a continuación. Y para el caso del IR es lo mismo. Yo determino M, determino N, y sé que definiendo esa cosa, determinándola, yo después tengo que calcular M más N más un coeficiente, que van a ser los P sub I y los A sub I. De nuevo, la pregunta es, bueno, ¿qué diablos hace esto? ¿Pasa abajo, pasa alto, etcétera? Y aquí es donde definitivamente empieza el tema de los templates. Este es nuestro template general. Y vamos con el caso de los IR, que son más fáciles porque ya hemos visto algo así. Primer template, este de acá. ¿Ya? Este template me dice que yo tengo una ecuación de segundo orden en el denominador, ¿ya? Y que yo tengo que determinar esos tres numeritos que están ahí. Y que si yo los determino, la respuesta que voy a obtener siempre va a ser un filtro resonador. Y lo que busca es resonar o oscilar en una frecuencia particular, ¿ya? En esta frecuencia particular omega 0 que está aquí, ¿ya? Y que viene dada por esto. Entonces, el paso de diseño consiste en, ok, ¿cómo relaciono este omega 0, que es 2πf0, con esos numeritos que están ahí, con el A sub 1 y el A sub 2? ¿Ya? No lo relaciono con el B sub 0 porque está relacionado con la clase. Primer template. Segundo template, un notch. Un notch es un filtro de esta calaña que lo que hace es generar una banda de rechazo, ¿ya? Y me mantiene todo el resto. Fíjense, lo que tengo que determinar de nuevo son esos cuatro numeritos que están ahí y que pasan por determinar cómo se relaciona esta frecuencia de aquí, la omega 0, 2πf0, con B sub 1, A sub 1 y A sub 2. ¿Ya? El B sub 0 me sirve para ajustar esta ganancia que sea unitaria o lo que sea, lo mismo que el B sub 0 va a tener. ¿Ya? Segundo template. Entonces voy a tener dos ecuaciones, las dos de segundo orden, una con numerador y la otra con denominador, que me permiten generar estos filtros, en este caso I y R, que son realizables y que me permiten hacer el efecto de noche. Un filtro combo. Un filtro combo es del tipo peineta, en este caso un IR, de esta forma, ¿ya? Donde yo tengo que determinar S y S, me permite hacer esto de acá, ¿ya? Me permite generar o realzar frecuencias, pero aún sin mucho control. Es decir, yo determino el valor de L y las frecuencias en las cuales esto va a reverberar o resonar o lo que ustedes quieran, son las que aparecen acá, ¿ya? Esto está muy asociado al efecto de reverberación que vimos en los ejemplos de ahora, ¿ya? Y si ahora nos vamos por el lado de los filtros FIR, nosotros básicamente los filtros FIR, como esto es un polinomio en Z, ¿no? Solamente un numerador, nosotros básicamente tenemos cuatro opciones, ¿ya? Y esto vienen de analizar un poquito la teoría. A priori, yo sé que este número M, que es el orden del filtro, puede ser un número par o impar. Entonces pareciera ser que uno tiene dos opciones, que el orden sea par o que el orden sea impar. Pero además del orden, existe simetría en los coeficientes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a llamar es filtros de tipo 1, son filtros cuyo orden es par, ¿ya? Este de acá. Y además, los H, estos numeritos de aquí, perdón, los B, estos numeritos de acá que determinan el H, todos estos que están aquí, son simétricos con respecto al centro de simetría, ¿ya? Donde M es, y es un número entero, porque este M tiene orden par, por lo tanto tenemos un número M más 1 de coeficiente, ¿ya? Estos filtros del tipo 1, en general, si lo mostramos acá para el caso, como está mostrado acá para el caso de m igual a 8, estos filtros del tipo 1 me sirven a mí para diseñar filtros pasa abajo, pasa alto, pasa banda, etc. Son súper versátiles y me permiten hacer básicamente de todo. Los llamados filtros del tipo 2 son filtros donde m es de orden impar y presentan simetría par, ¿ya? Con respecto a este eje de simetría que está entre medio de un par de muestras. Estos, fíjense, tienen por la forma en la que están definidos, tienen siempre un cero en las altas frecuencias. Por lo tanto, se pueden usar solamente como pasabanda o pasabajo. Los filtros tipo 3 tienen simetría impar, ¿ya? Aquí la vemos, y el M es par, el orden es par. Por lo tanto, estos tienen también un cero permanente en alta frecuencia, lo que me permite a mí utilizarlos para un pasa abajo, pasa banda, incluso para rechaza banda también se pueden usar igual que los anteriores. Pero lo que no puedo hacer es un pasa alto producto de este cero que está en alta frecuencia. Y el tipo 4 ¿ya? Es un M impar y con simetría impar, y estos me permiten a mí diseñar pasa banda, pasa alto, pero estos siempre tienen cero permanente en cero, lo que me posibilita utilizarlos para el diseño de filtros pasa bajos, ¿ya? Aquí hay un resumen de las características, y si ustedes ven, este
Los tipos 1 me permiten diseñar básicamente cualquier cosa. Y eso quiere decir que el orden es par, ¿ya? Y la simetría es par. ¿Ya? La otra, ahí están otras características para que ustedes lo pueden utilizar.